Si últimamente te sientes raro, no es un bajón, es un cambio de configuración. Tu energía ya no tolera lo que antes aguantabas. Y si intentas seguir igual, el cuerpo te lo va a cobrar. No porque estés mal, es porque ya no corresponde. Y esto no es pérdida, es transición. Esto no es un castigo, es un ajuste. En este nuevo ciclo no se entra corriendo, se entra alineado. Así que quédate, porque tus guías tienen un mensaje urgente sobre lo que se está cerrando en ti y cómo sostener lo que viene sin romperte por dentro. Los guías quieren comenzar con esto con claridad. Si sientes que algo está cambiando, es porque ya cambió. No es una sensación anticipatoria, no es imaginación, no es un cansancio común. Es un ajuste energético real que muchas personas están atravesando. Fíjate, antes de entrar a este nuevo ciclo, tu energía ya no responde igual. ¿Lo has notado? Porque no está diseñada para sostener la misma configuración. Por eso hay cosas que cuestan más. Por eso ciertas personas, ritmos o exigencias ya no encajan. Por eso el cuerpo pide pausas que antes no necesitabas. Los guías no hablan de pérdidas, hablan de recalibración. Cuando una frecuencia se reorganiza, la energía primero se retira antes de volver a expandirse. Y ese retiro no es un castigo, es protección. Muchos están interpretando este momento como una falta de motivación, bloqueo espiritual o una desconexión interna. Pero los guías son claros, no estás desconectado, estás reorientándote. La energía de este nuevo ciclo no es expansiva hacia afuera, es precisa hacia adentro. No pide dispersión, pide coherencia. Por eso ahora tu campo energético se vuelve más selectivo, menos disponible para lo que no es esencial, menos tolerante con lo que drena, más sensible a lo que no está alineado. Y esa sensibilidad no es una debilidad, es afinamiento. Los guías quieren que entiendas algo importante. No necesitas comprender todo ahora. Este ajuste ocurre primero en la energía y luego en la mente y finalmente en la forma. Así que intentar forzarte a funcionar igual solo genera fricción y este no es el momento para empujar. Es el momento de escuchar. Lo que se siente como confusión es simplemente la mente alcanzando una energía que ya se movió. Los guías no están pidiendo una acción inmediata, están pidiendo un respeto por el proceso. En este ciclo no se entra acelerado, se entra alineado. Y lo que hoy se está acomodando en ti no es un retroceso, es el ajuste necesario para sostener lo que viene. Pero quieren ellos que escuches esto con mucha atención. La energía no desaparece, la energía cambia de forma. Así que cuando sientes cansancio sin razón aparente, cuando ya no puedes sostener el mismo ritmo, cuando algo en ti pide pausa, aunque la mente no lo entienda, no es porque estás fallando, es porque tu energía ya no pertenece a la frecuencia que intentas seguir sosteniendo. Cada ciclo energético tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, la energía comienza a retirarse de todo lo que ya no puede acompañar en el siguiente tramo del camino. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Los guías explican que muchas personas están saliendo de una frecuencia basada en la sobreexigencia, la dispersión constante, el hacer sin sentir, el sostener vínculos, tareas o ritmos por inercia y el vivir más desde la respuesta que desde la coherencia. Y al salir de esa frecuencia, el cuerpo es el primero que avisa. Por eso aparece la pausa obligada. Por eso hay agotamiento que no se cura con un descanso común. Por eso la motivación externa deja de funcionar. No es un bloqueo, es un corte energético limpio, como una forma antigua de funcionar. Los guías son claros. Si intentas volver a empujar tu energía hasta donde ya no corresponde, el cuerpo volverá a decir no, no para castigarte, para proteger el ajuste. El error no está en sentir menos energía, el error está en interpretarlo como una pérdida, en lugar de verlo como una transición. Cuando una frecuencia se cierra, la energía se recoge para reorganizarse internamente. Y ese recogimiento puede sentirse como un vacío, pero no lo es. Es un espacio de recalibración. Los guías quieren que entiendas algo esencial. Este no es el momento de forzarte a recuperar como eras antes, porque antes ya no es el punto de referencia. El ajuste de este nuevo ciclo no busca que sea más activo, más productivo o más disponible. Busca que sea más coherente. Y la coherencia energética siempre empieza dejando atrás una frecuencia que ya cumplió su función. Nada se está perdiendo. Algo se está cerrando con precisión. Y solo cuando se cierra, se respeta, la energía encuentra su nueva forma. Y los guías quieren ser muy claros aquí, porque este punto suele malinterpretarse. La pausa que está viviendo no es una señal de error, es una intervención energética consciente. Cuando el campo necesita reorganizarse, la energía no sigue avanzando a la fuerza, se detiene, se recoge, se protege. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Muchos sienten que su vida ya se ralentizó, que las cosas no avanzan como antes, que hay demoras, cancelaciones, silencios o una especie de freno invisible. La mente interpreta esto como un bloqueo y los guías lo nombran como una contención. Antes de un nuevo ciclo, la energía necesita estabilizarse para no arrastrar
estructuras antiguas hacia una frecuencia que ya no la sostiene. Por eso la pausa aparece, aunque tú no la hayas pedido. Y aquí es importante entender algo. Esta pausa no viene de afuera, no es castigo, no es atraso. Viene de tu propio campo energético, que ya no puede avanzar sin perder coherencia. Los guías explican que en este periodo todo intento de acelerar genera más desgaste, porque va en contra del ajuste. Por eso el cuerpo te frena, por eso la motivación externa no alcanza, por eso el deseo de seguir igual ya no funciona. No porque no puedas, sino porque ya no corresponde. La pausa es una forma de inteligencia, una inteligencia que protege lo que aún no está listo para exponerse al movimiento. Y en términos energéticos, este es un periodo de resguardo, como cuando algo delicado no se manipula hasta estabilizarse, como cuando una estructura interna se fortalece antes de expandirse. Los guías quieren que suelte la idea de que avanzar siempre es moverse. A veces avanzar es quedarte quieto el tiempo justo para que el nuevo eje se acomode. Y este nuevo ciclo no se construye desde el empuje, se construye desde la alineación. Y esta pausa que hoy incomoda es la forma en que tu energía se asegura de no llevar al nuevo ciclo lo que ya no puedes sostener. Así que no luches contra ese freno, escúchalo, porque no te está deteniendo, te está protegiendo. Y los guías quieren que entiendas algo fundamental sobre este nuevo ciclo. El ajuste que se está produciendo no busca que hagas más, busca que hagas menos, pero alineado. La energía que se preparó para este nuevo ciclo no sostiene la dispersión, no sostiene el exceso, no sostiene en estar en varios lugares a la vez, con demasiadas personas, con demasiadas exigencias internas. Por eso ahora todo comienza a sentirse pesado, cuando no es esencial. Lo que antes tolerabas ahora te drena. Lo que antes sostenías por compromiso, ahora cansa. Lo que antes hacías por inercia, ahora pierde sentido. Los guías no lo llaman pérdida de motivación, lo llaman depuración energética. La energía de este ciclo es más precisa, más enfocada, más coherente. Y para que esa coherencia pueda instalarse, todo lo que fragmenta empieza a soltarse. Eso incluye relaciones que ya no vibran contigo, rutinas que no respetan tu energía, proyectos que no están alineados con tu verdad actual y hábitos que nacieron desde la exigencia y no desde la conciencia. Por eso ahora tu energía se vuelve selectiva, no porque te estés cerrando, sino porque te estás afinando. Y los guías explican que este ajuste no es una decisión mental, que es una consecuencia energética. No eliges soltar, la energía deja de sostener. Cuando intentas sostener algo que ya no tiene soporte energético, aparece el cansancio, la frustración, la sensación de ir contra la corriente. El mensaje es claro: no intentes volver a dispersarte para sentirte normal. La normalidad que conocías respondía a una frecuencia que ya terminó. Y este nuevo ciclo se entra con menos ruido, menos frentes abiertos, menos desgaste innecesario, pero con más verdad, más presencia, más coherencia interna. Los guías quieren que sueltes la idea de que simplificar es perder. Simplificar ahora es preparar el campo para una expansión más limpia después. No estás reduciendo tu vida, estás ordenando tu energía. Y cuando la energía se ordena, todo lo que viene después encuentra su lugar sin esfuerzo. Y los guías quieren ser muy simples aquí. Este ajuste energético no necesita que haga más cosas, necesita que deje de interferir. La mayor interferencia en este periodo no viene de afuera, viene a intentar volver a funcionar, como si nada estuviera cambiando. Por eso el primer acompañamiento es interno. No fuerces decisiones. Si algo no se siente claro, no lo fuerces a definirse. La energía aún está acomodándose. Decidir desde la ansiedad solo crea correcciones posteriores. Los guías explican: cuando una decisión es coherente, no exige urgencia. Segundo acompañamiento: reduce la sobreestimulación. Este no es un periodo para saturar la mente con información, opiniones, teorías o proyecciones. Tu campo energético está sensible. Cuanto más estimulación innecesaria, más ruido interno. Menos entrada, más escucha. Tercer acompañamiento: respete al ritmo del cuerpo. Si tu cuerpo pide pausa, descansa, silencio, menos interacción. No lo interpretes como una debilidad, interprétalo como una inteligencia energética. El cuerpo está ayudando a que el ajuste se asiente sin fricción. Cuarto acompañamiento: no intentes volverte a sentirte como antes. Los guías son claros, ese punto ya fue superado. Buscarlo genera más desgaste, porque empuja tu energía hacia una frecuencia que ya no se sostiene. Permite que el nuevo ritmo se revele solo. Y quinto acompañamiento: confía en la coherencia diaria. No necesita grandes señales. Este ajuste se acompaña con pequeñas decisiones coherentes. Decir no a lo que te drena. Decir sí a lo que calma. Reducir compromisos innecesarios. Priorizar claridad sobre urgencia. Eso es suficiente. Los guías no piden perfección, piden no resistencia. Este ajuste no se acelera ni se controla, sino que se acompaña.
Y cuando no interfieres, la energía encuentra su forma nueva, sin esfuerzo. Y eso es alineación. Así que nada de lo que estás viviendo ahora es aleatorio. Nada de lo que se está moviendo en tu energía es un error. Este ajuste no llegó para confundirte. Llegó para ordenarte desde adentro. Así que si hoy sientes menos impulso, menos ganas de responder al mundo, menos necesidad de estar en todo, no es una desconexión espiritual. Es una madurez energética. La energía que se está preparando ahora no sostiene desde el ruido, ni desde la prisa, ni desde la sobreexigencia. Se sostiene desde la coherencia interna y punto. Así que si hoy no tienes una claridad total, no la busques en la fuerza, porque la claridad aparece cuando la energía termina de acomodarse. Así que si hoy necesitas una pausa, no la justifiques. Hónralas, es parte del ajuste. Si hoy algo se cerró, pero aún no sabes que se abre, confía, ese espacio no está vacío, es preparación. Los guías no te están pidiendo algo más, te están pidiendo que no te traiciones, que no vuelvas a empujar desde la energía que ya dijo basta, que no te disperses cuando el campo pide coherencia, que no dudes de ti, solo porque aún el proceso está en silencio. Y si aún no escuchas a tus guías, no es porque estén en silencio, sino porque están ajustando tu energía para que puedas escucharlos con claridad. Y cuando ese momento llegue, la guía ya es imposible de ignorar. Y ese momento continúa aquí, en este video. Nos vemos ahí.